Ahí, ahí sí, estoy grabando y voy a proyectar mi pantalla. Deme un segundo. Perfecto. Eh, Sí, ya, hoy le correspondía al hermano Daniel, pero por razones administrativas de este grupo, eh, tomé se me pidió a mí que desarrollase esta sesión, que es la sesión tercera. La primera abordó lo que era la pregunta, o sea, los aspectos introductorios del catecismo. eh, vimos, vimos, vimos propiamente tal el comentario de Zacarías Ursino, que era uno de los autores de este catecismo, y cuál era el propósito según lo que él planteaba eh, acerca de la pregunta uno y 2 y su estructura poética. Vimos eh, el diseño del catecismo de Heidelberg y, por cierto, hablamos acerca de el respaldo bíblico acerca de la idea de catequizar. Luego, en la sesión 2 hemos conversado con el hermano, el presbítero Héctor Pagán, quien nos habló acerca de la ley y cómo ésta nos muestra nuestra condición de miseria. Y el día de hoy vamos a profundizar en las implicancias de ello eh, en la sesión que corresponde a hoy. Deme un segundo. Vamos a desarrollar la pregunta 6 hasta la pregunta 8. La voy a leer. Y hoy día vamos a ver mucho texto bíblico, así que les pido que me acompañen. Les voy a pedir ayuda a algunos de ustedes para que me vayan ayudando también a leer. Y disculpe que esté con un café, pero necesito aplacar un poco la disfonía de la voz porque tengo complicaciones. Si hay algo que no entienden porque pronuncio mal o porque no me sale la voz, por favor, manifiéstemelo para que yo lo repita. No hay problema, ¿ya? Muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar de la pregunta 6 a la pregunta 8. Voy a leer la pregunta 6 del Catecismo Alemán de Heidelberg. ¿Creó Dios a la gente tan mala y perversa? La respuesta es implacable. No, Dios los creó buenos, a su propia imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que verdaderamente conocieran a su Creador, lo amaran de todo corazón y vivieran con Él en felicidad eterna para alabarle y glorificarle. Y pregunta el catecismo, ¿de dónde proviene entonces esta naturaleza humana corrompida? Me encanta esta respuesta. Proviene de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Esta caída ha envenenado de tal manera nuestra naturaleza que todos somos concebidos y nacidos en una condición pecaminosa. Eh, la pregunta 8 del catecismo dice lo siguiente, pero estamos, pero estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer ningún bien e inclinados a todo mal. Sí, a menos que seamos renacidos por el Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día? Les presento brevemente la estructura de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Vamos a dividir estas preguntas en tres capítulos, si se puede decir de algún modo. El primer capítulo vamos a hablar acerca de la constitución del ser humano. Vamos a desarrollar la naturaleza de la constitución del hombre. Eh, Vamos a hablar acerca del concepto de imagen y semejanza que se emplea en la escritura y está presente en este párrafo del catecismo. Luego vamos a hablar de un segundo capítulo, si se puede decir, acerca de la caída. Vamos a meternos a fondo en este tema. Vamos a hablar del mandato de la obediencia, del pacto de obras, de la caída, la maldición y las implicancias generales. Y también por tercer y último punto, vamos a hablar acerca de la inhabilidad humana, su definición doctrinal y la evidencia bíblica. Eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Así que quiero dejar de presentar.
Deme un segundo. Eh, ¿Cómo está en inglés? No lo sé sacar. Mm, Eh, ya, creo que sí. 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 ¿Sigo grabando? Sí. Sí. Ahí sí. Ya. Eh, bueno, vamos a hablar acerca de la constitución del hombre y, y que es el primer tema que vamos a abordar. Recuerden que la primera declaración de la pregunta 6 es que Dios creó Dios a la gente tan mala y perversa. Entonces vamos a responder a la pregunta cómo Dios creó al hombre. Y por hombre me refiero a la raza humana. Y aquí comienza a aparecer un concepto que me acuerdo haberlo leído por primera vez en la teología sistemática de Mike Pellman, en un libro que me regaló mi papá, y que hablaba acerca de que el ser humano era un ser tricotómico, ¿ya? Este concepto tricotomía eh, tiene relación con que el ser humano está conformado por eh, tres partes, ¿ya? Y esas partes que decía Mike Perlman eran cuerpo, alma y espíritu. La mayoría de las teologías sistemáticas pentecostales plantean que el ser humano es un ser tricotómico. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de la constitución del hombre, primero tenemos que evaluar por qué partes está formado el hombre. Y por favor, les invito a que me acompañen a la escritura, a Génesis capítulo 2 versículo 7. Un texto muy sencillo, pero que ya nos da luces acerca de esta respuesta. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pregunta, ¿cuántas partes ven ahí en la misma constitución del hombre? ¿Tres? ¿Una? Pueden comentar. ¿Cuántas ven? Dos. Dos. Exacto. Dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en él, en su nariz, aliento de vida. Pero la pregunta que viene al caso es, ¿por qué razón hay personas que sostienen que el hombre entonces tendría tres partes y no dos partes? Es decir, que el ser humano sería un ser humano tricotómico y no dicotómico. Eh, y el error está en malinterpretar textos como los que, si me puede ayudar Angie, 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, o un texto que ya lo voy a mencionar, que es Eclesiastés capítulo 12 verso 7. 5:23. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Ya, un poco lento. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ¿Cuáles son los títulos que aparecen ahí? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. O por ejemplo, en el caso de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, ¿se me puede ayudar? Por cierto, el versículo de Génesis sobre el cual estamos comenzando a trabajar es Génesis capítulo 2 versículo 7. En Eclesiastés 12:7 nos dice lo siguiente. Dijiste 12:7. Sí, Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. exacto. No sé cómo grande la pantalla acá. No sé, ¿Qué queremos hacer? voy a agrandar la pantalla, pero a ver, dame un segundo. Un segundo, por favor. Por aquí está. No, quería agrandar la pantalla. Ya, pero no importa. ¿Pero qué quieres que salga el tuyo, no? ¿Sí? Em, Deme un segundo, por favor, hermanos. déjame- Sí.
Ya, pero no importa. Quería poner la pantalla grande, pero no sé cómo hacerlo porque está en inglés y yo soy hispanoparlante. Entonces, volviendo a los textos, eh, el texto de Eclesiastés pareciera sugerir como que si el hombre estuviese conformado de tres partes y la parte espiritual incluso después de la muerte, como lo han planteado, por ejemplo, ciertas tesis pentecostales que dicen que el hombre sufre en la muerte la separación del cuerpo, alma y espíritu. Por una parte, el cuerpo vuelve a la tierra, el alma a un destino, ya sea eterno en condenación o salvación, y el espíritu vuelve a Dios, como si el espíritu fuese una pila, una energía que mantiene viva a la persona. De hecho, me acuerdo cuando era niño y ciertas gráficas que me enseñaban en la iglesia pentecostal mostraban como que el Espíritu Santo, el espíritu humano fuese una especie de energía de vitalidad distinta al alma y distinta al cuerpo. Entonces, ¿Cómo? esta concepción acerca de la tricotomía nace por una mala interpretación de los No, textos, ¿tú dijiste porque que no? si usted va a Mateo capítulo 10, y le invito a que me acompañen, Mateo capítulo 10, verso 28, Mateo capítulo 10, verso 28, cuando Cristo está hablando acerca de a quién se le debe temer, dice, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Habla acerca de dos partes, alma y cuerpo, es el mismo Cristo. Por lo tanto, ciertos textos como Mateo 22:37, Marcos 12:30, que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, son reiteraciones que se utilizan en la escritura para referirse finalmente a una misma cosa. Son figuras retóricas que son empleadas, en este caso la reiteración, como objeto de enfatizar eh, el interior del hombre, y no es que fuese una división de distintas partes, porque de ser así encontraríamos textos bíblicos en los cuales el hombre estaría constituido no solo de tres, hasta de cuatro partes, ¿ya? Eh, Veamos una evidencia de ello y le invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. eh, Hebreos 4:12. No, dice así, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Básicamente el texto está utilizando esta figura para reiterativa, que es intercambiable los términos que se utilizan para enfatizar un mismo asunto que tiene que ver con el interior del hombre. No es que tengamos distintas partes y seamos una suma de partes divisibles, porque esa es una posición gnóstica y, por cierto, es una herejía dentro del cristianismo. ¿Ya? Pareciera que este tema es un poco denso, pero es importante para lo que vamos a ver a continuación en cuanto a la constitución del hombre. Entonces, en resumen, respecto a esta primera parte, decimos que el hombre es un ser dicotómico, y volviendo al texto de Génesis capítulo 2 versículo 7, el que fue formado por polvo de la tierra y aliento de vida de Dios. Y cuando hablamos acerca de este aliento de vida de Dios, viene la pregunta acerca de lo que decía el párrafo del Catecismo de Heidelberg, el cual, y se lo vuelvo a leer, y ustedes lo pueden revisar en sus notas, dice, Dios ¿creó Dios a la gente tan mala y perversa? No, Dios los creó buenos a su propia imagen. De ahí viene en nuestras mentes el texto de Génesis que nos dice, y se los leo, dame un segundo. Génesis capítulo 1, verso 26, donde Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza.
¿qué es esto de imagen y semejanza? ¿Qué es esto de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? Y la idea, la noción básica de toda persona cuando escucha hablar acerca de imagen y semejanza, es que uno, y perdonen la expresión vulgar que voy a utilizar, pero es como que si nosotros tuviésemos la carita de Dios, ¿ya? Así yo, yo siempre lo explico. Es como que nosotros, siendo seres humanos, tuviésemos ciertos rasgos, patrones físicos similares a Dios. Esa es la noción mental de una persona que sin instrucción bíblica ni teológica asume el término imagen y semejanza. Y yo creo que si a un niño le digo que el hombre es imagen y semejanza de Dios, lo más probable es que se va a imaginar que Dios es humano. Pero la escritura es enfática en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, que nos dice que Dios es espíritu. En Juan capítulo 6, cuando habla acerca en el diálogo con la mujer samaritana, también dice lo mismo. Dios es espíritu. Y por espíritu hablamos de una naturaleza inmaterial. También en Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 18, nos dice la escritura que Dios es invisible. Incluso en algunos textos hablamos acerca de espíritu invisible. Eh, y sobre todo un texto que, y ya con estos dos textos bíblicos que nos cuentan acerca de la naturaleza de Dios, Dios siendo espíritu y Dios siendo invisible, ya desaparece la noción de que Dios tendría un aspecto físico similar a nosotros. Porque de hecho, y quiero decirlo bien enfáticamente, pecamos groseramente transgrediendo el mandamiento de Éxodo capítulo 20, a no te harás imagen de ninguna cosa creada arriba de los cielos, cuando nosotros nos imaginamos a Dios. Usted ha pecado gravemente contra el cielo cada vez que usted en su fantasiosa imaginación ha intentado de hacerse una idea material de Dios. Por eso es que los términos que utiliza la escritura para referirse acerca de la constitución de la naturaleza de Dios son bien claros. Dios es invisible, Dios es espíritu. Y no solamente eso, Isaías 40, versículo 18, es mucho más claro. Eh, y me gusta mucho este texto, Isaías 40, 18, donde nos dice, ¿y a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? ¿A qué cosa haréis semejante a Dios? Luego lo vuelve a repetir en el capítulo 41. Y es una pregunta retórica, porque después va a contrastar con un relato bien interesante acerca del artífice que prepara la imagen de talla, el platero, y le extiende oro y le funde cadenas de plata. Eh, y me gusta el versículo 21. ¿No sabéis, pues, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y vuelve a decir en el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Por lo tanto, esa imagen que nosotros tenemos de Jesús, de Dios o de Jesús como un hippie de pelo largo, con barba larga, que usa una túnica blanca y unas sandalias de goma o de caña o de lo que sea, es una imagen blasfema que tenemos en nuestra cabeza porque cuando nosotros hablamos acerca de ser creados a imagen y semejanza, no lo podemos asociar al hecho de que Dios sea físico. Y vuelvo a repetir, Dios no tiene ningún aspecto físico, un parecido físico a nosotros. Entonces usted se preguntará, entonces, ¿por qué la Biblia habla acerca de que Él tiene manos y con sus manos nos extiende o con sus alas nos cubre? Bueno, esos son antropomorfismos.
son figuras retóricas que aparecen en la escritura, que tienen el propósito pedagógico de que a través de una descripción material puedan reflejar una verdad espiritual acerca de Dios, pero nada más que eso. No es que Dios sea material en ningún modo. Por lo tanto, es un pecado grosero y quiero terminar este punto con Éxodo capítulo 20. Eh, Éxodo capítulo 20 cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Por lo tanto, estimados, cuando hablamos de imagen y semejanza, la imago Dei, la imagen de Dios, no tenemos que asociarlo a nada material. Entonces, ¿qué es esto que dice el texto de Génesis capítulo 1, verso 26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el versículo de Génesis capítulo 2, versículo 7, ya vemos cómo Dios sopla aliento de vida en el hombre. Y esa descripción que se hace es que Dios le da al hombre un alma racional e inmortal, acompañada de atributos o facultades que son propias de él. Y aquí nosotros entramos a un concepto teológico que se utiliza mucho en la teología sistemática, que es el término atributos comunicables, es decir, eh, atributos que son que Dios comunicó, ¿ya? Que compartió. Dios es racional y Él nos dio la facultad de la razón, el intelecto, la emoción, la voluntad. Eh, Dios comunicó y facultó al hombre con justicia, rectitud, verdad, amor, y todas esas facultades constituyen parte de lo que estuvo presente en el hombre cuando fue constituido como un ser viviente. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando acerca de la unidad perfecta en la cual el hombre tiene, es portador, es portador de un alma viviente eh, que tiene facultades que tienen el propósito de que el hombre pueda conocer a Dios. Em, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, cuando pensemos en imagen y semejanza de Dios, tenemos que pensar en algo material. Por el contrario, las escrituras afirman una y otra vez que el hombre fue creado en justicia y en verdad. Y de hecho, ante la primera declaración del Catecismo de Heidelberg, que dice, como decía el primer punto, y lo vuelvo a leer, Dios creó a los hombres buenos a su propia imagen, es decir, en verdadera justicia, santidad, para que verdaderamente conocieran a su Creador, lo amaran de todo corazón y vivieran en Él en felicidad eterna para alabarle y glorificarle. Eh, es decir, el hombre es portador de esta imagen con la finalidad de que el hombre pueda conocer a su Creador. Y ahí está la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, cuando nos pregunta cuál es el fin principal del hombre, y la respuesta dice, el fin principal del hombre es conocer a Dios y glorificar y gozar de Él para siempre. ¿Ya? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, y de ahí que lo que nos diga Isaías, eh, en un segundo dejemos buscar el texto. eh, Perdón, Jeremías capítulo 9 verso 24. Más el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia, porque estas cosas me complazco. Más alaba es el que se visa alabar en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Por lo tanto, el propósito por el cual Dios constituye al hombre un alma, con un alma racional es para
que el hombre sea portador de esta imagen y que tenga la facultad de poder conocerle. Eh, de ahí que la escritura, como lo vamos a ver más adelante, ha de revelar que Dios se ha eh, revelado transversalmente a todos los seres humanos. En Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, nos va a hablar acerca de que Dios se ha revelado a través de la creación, Dios se ha revelado a través de la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15 al 16, nos va a hablar acerca de que la ley de Dios está impresa en la mente del hombre, de tal modo que nosotros somos portadores de la imagen de Dios y cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, los creó perfectos y con un alma viviente, y eso es aquello que nos otorga dignidad por sobre la demás creación. Ahora, la pregunta es, ¿Dios hizo al hombre bueno? La respuesta es sí. ¿Cómo lo podemos afirmar? Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y nos está hablando acerca de la creación, Dios dice que en cada proceso que iba llevando a cabo la creación, aparece una frase que se va repitiendo. Y Dios vio y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Cuando hace al hombre, eh, disculpen, eh, cuando hace al hombre, eh, también se extiende la misma declaración. Pero no solamente esto, sino evidencia de que Dios hizo al hombre recto, la encontramos en Eclesiastés, y aquí le voy a pedir ayuda a Angie, capítulo 7 versículo 9, Mm, 29, sí, perdón, Eclesiastés 7:29. he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sí, Eclesiastés 7:29 nos cuenta que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre fue el que buscó sus propias perversiones. Entonces, el origen del mal no tiene relación con Dios en cuanto a responsabilidad, sino que tiene relación con el mismo hombre. Entonces ahora, estimados, sabiendo que Dios nos hizo perfecto, que Dios hizo al hombre perfecto, de hecho, y perdónenme que hoy día me extienda un poquito, son las 22:12, pero empezamos más tarde, acá en Chile. Vayamos, si nosotros vamos a Génesis capítulo 2 y vemos el relato del hombre en el huerto del Edén, vamos a encontrar un Adán y Eva que caminan junto a Dios, que dialogan sin ninguna vergüenza, eh, que tienen una intimidad con Dios en cuanto a que se comunican, eh, en donde Dios responde a la necesidad del hombre creando a la mujer. Eh, y no solamente eso, sino que lo manda a trabajar y lo manda a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, gozar de Él en cuanto a las obras que Dios les puso. Versículo 15 del capítulo 2, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero ahí vemos un hombre perfecto, pero algo, y le establece un mandato. Versículo 16 del capítulo 2 de Génesis. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comiese ciertamente morirás. Y ese es el mandato que Dios estableció. Y sobre ese mandato, el libro de Oseas, y le voy a pedir a Angie que lo lea, siempre me confundo en este texto, creo que es Oseas 6:7. ¿Oseas 6:7? ¿Ah? ¿Qué te preguntan? ¿Oseas 6:7 se lo puedes buscar? Ah, Sí, creo que Oseas 6:7. no, pero quería ver lo que decía el texto. Ah, no, no, sí, creo que ese se dice, Adán transgredió mi pacto, dice. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Sí.
Respecto a este mandato que Dios dio en Génesis capítulo 2 versículo 16, de todo árbol de huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comiences ciertamente morirás. Dios establece un mandato de obediencia, en el cual ya vamos a ver los aspectos que están involucrados dentro de este mandato, que el texto de Oseas 6:7 nos declara que no es cualquier mandato, es un pacto, ¿ya? Una alianza que Dios impone a Adán como cabeza federal o como representante de la raza humana. ¿Ya? Ya vamos a entrar en detalle en esto y por favor les pido que, espero que no se aburran o no se cansen, pero téngame paciencia el día de hoy, por favor. Hoy solamente, porque el tema es largo, pero no tan largo. Ya. Antes de entrar en detalle, ya hemos visto y vayamos corcheteando. eh, Ya hemos hablado acerca de la constitución del hombre, hemos hablado acerca de lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios, y ahora estamos entrando, y hemos visto que el hombre era perfecto, y ahora estamos entrando a ver al hombre como un ser que, habiéndole establecido Dios su mandato, va, tiene implicancias aquel acuerdo que Dios ha establecido. Ya vamos a hablar acerca de este acuerdo. Pero antes de eso, es importante que yo les comente acerca de la validez de este relato. ¿Y qué me refiero con la validez de este relato? Deme un segundo. Deme un segundo, por favor. Cuando yo me refiero a la validez de este relato, me refiero a que muchos piensan, y sobre todo la teología de la liberal, piensa que el texto de Génesis es una leyenda. Por ejemplo, Hermann Schulz, en 1985, comentó un teólogo liberal diciendo lo siguiente. Dice, respecto al relato de Génesis de la creación, tales bosquejos no pueden poseer el valor de relatos históricos. Es evidente en el estilo total de la narración. Es un cuadro general de la religión y de los principios morales a la luz de un periodo posterior. O sea, para Hermann Schulz, este teólogo alemán liberal, el relato de Génesis no constituye nada más y ni nada menos que sencillamente una descripción general de la religión y de los principios morales de la humanidad. Este pensamiento es el pensamiento transversal que tiene todo hombre que no conoce a Dios, y cuando ve Génesis y ve que nos va a aparecer una serpiente que habla, tiende a pensar paganamente, que a negar que el relato sea histórico. Y nosotros, como cristianos reformados, creemos que el relato de Génesis es un relato histórico y que lo que estamos hablando ocurrió. No solamente eso, hay quienes plantean, eh, disculpe, hay quienes plantean desde la teología de la liberación, eh, que es un mito. Eh, Tales frases como la siguiente: al menos que seamos fundamentalistas, inconquistables, nosotros sabemos que Génesis 3 es considerado propiamente como un mito verídico, que aunque Edén no se halla en ningún parte del mapa, ni la caída de Adán no cabe en ningún calendario histórico, ese capítulo da testimonio de una dimensión de experiencia humana tan presente como ahora en el amanecer de la historia. Eh, Básicamente, el relato de Génesis sería una prosa que, en pocas palabras, nos daría cuenta acerca de la caída del hombre, o explicaría de manera no precisa, sino más bien poética casi, cómo el ser humano es malo. Pero nosotros creemos que el relato de la creación, su comienzo, su progreso, su cumplimiento, lleva en sí las marcas, tanto en la forma como en la sustancia, de un documento histórico en el cual se intenta que aceptemos como real no solo la afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que vive y se mueve, sino también la descripción de la misma creación en todas sus etapas. Y no solamente eso, creemos fielmente que lo que se describe en el libro de Génesis es un relato puramente histórico,
que ocurrió verídicamente, tal como se describe en los términos que se dice, de tal modo que el mismo Cristo validó el relato cuando, estableciendo un rango de tiempo, toma a consideración a Adán como un personaje histórico. Y el mismo apóstol Pablo, en la carta de los Romanos capítulo 5, tanto en el capítulo 5 versículo 12 como en el 5 19 al 18, o en 1 Corintios, vamos a encontrar que se vuelven a mencionar estos relatos como históricos. Pero en fin, habiendo entendido que el relato de Génesis es un relato histórico, debemos señalar respecto a la caída lo siguiente. O sea, respecto a este pacto que hablábamos de Génesis capítulo 2, versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Hemos dicho que este texto es un mandamiento que Dios impone a Adán como cabeza federal, es decir, como representante de la raza humana, y lo establece a modo de pacto. a- a- eh, y, eh, lo establece a modo de pacto, de tal modo que si Adán cumplía perfectamente con lo que Dios le había establecido, él y toda su posteridad se beneficiarían eh, de vida por la perpetuidad. Pero si Adán desobedecía, como dice el texto, Adán moriría y toda su posteridad moriría con él. Ya vamos a ver, porque hasta ahora vemos solamente a Adán en el texto, pero ya vamos a ver que la Biblia establece claramente que todos nosotros, seres humanos, estábamos representados en Adán. Es decir, y quiero que lo piensen así, cuando Adán va a, se le establece este mandamiento, teniendo la facultad de ser recto, justo, verdad, justo, santo, y esa es la descripción que nos presenta la Escritura, teniendo todas las facultades para cumplir el mandamiento de Dios, él libremente, como lo vamos a ver a continuación, decide desobedecer. Eso trajo grandes implicancias. Y a mí, y lo digo con mucha sinceridad, a mí me da mucha pena siempre leer Génesis capítulo 1, 2 y 3, ¿ya? Porque usted va a encontrarse un relato de la creación, va a encontrarse el relato de la constitución del hombre y luego va a transitar a ver el que mismo Adán, que estaba hablando con Dios eh, y con un conocimiento real acerca de él, se está escondiendo absurdamente detrás de una hoja de higuera, absurdamente, como si verdaderamente pensase que se podía esconder de Dios. Es como que se hubiese vuelto casi estúpido. Verdaderamente vemos cómo el pecado va a afectar. Eh, entonces, eh, vamos a revisar un poco acerca de, Dios le dice que va a morir si come del fruto del huerto, que Dios le prohibió que comiese. Ya conocemos el relato, es tentado por el diablo. eh, Primero la mujer, después Adán. Y miren acá algo interesante, que cuando Dios pregunta, no porque no lo sepa, sino es parte del modo pedagógico como Dios está tratando, pregunta, ¿qué has hecho? Y Adán, el, el ser que caminaba junto a Dios, le dice, la mujer que me diste me dio el fruto y yo comí. O sea, le echa la culpa a Dios. Eh, Como dice el versículo 12 del capítulo 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y después la mujer procede a echarle la culpa a la serpiente. La mujer, entonces la mujer dijo, eh, la serpiente me engañó. Y Dios posteriormente comienza a maldecir tanto a la serpiente como a Adán, o sea, a la serpiente, a la mujer y a Adán. A la serpiente en el versículo 15 le da una maldición que para nosotros constituye
la primera manifestación de la gracia, llamado el protoevangelio, donde nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Luego maldice a la mujer diciendo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. No es que no tuviese dolores, lo iba a multiplicar. Es decir, cada dolor de parto de una mujer hoy día constituye un aviso, un recordatorio de que ella está caída. Cada dolor y sufrimiento del parto es un aviso, un recordatorio de que está caída. Dios maldijo a la mujer en esto y el hombre endureció las condiciones del trabajo. Por cuanto comiste, comerás, no comerás, maldita será la tierra por causa de tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás la planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí aparece una declaración, aparte de agudizar las condiciones de trabajo, y no es como lo plantean los socialistas, por cierto, que piensan que el trabajo es una maldición de Dios, sino que Dios endureció las condiciones de trabajo, ya había instituido el trabajo antes del pecado. eh, Dice una declaración, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, Dios le está diciendo al hombre que va a morir. Y no solamente va a morir en un aspecto físico, en un aspecto inmediato, ya a largo plazo, o sea, con el paso del tiempo iba a decaer su vida, sino que la promesa de Génesis capítulo 2 versículo 26 16, cuando dice, porque si comen morirán, no se cumplió solamente en términos físicos, sino que se cumplió en términos espirituales. O sea, el pecado afectó literalmente todas las facultades del hombre, toda la dimensión de la creación, cosmológicamente todo fue afectado a causa del pecado. Dice que la creación fue maldita por causa del pecado. O sea, la noción que nosotros tenemos acerca de los paisajes más hermosos, aún así están ensuciados por el pecado. Eh, pero volviendo al hombre, el hombre murió en dos aspectos. Murió mediatamente, en sentido que del polvo es y al polvo volverá, citando el texto que leímos al principio de Génesis 2:7, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Eh, y también Adán murió espiritualmente. Y aquí quiero detenerme, porque cuando hablamos de que Adán murió espiritualmente, estamos diciendo, no estamos diciendo que la imagen de Dios desapareció de Adán. De hecho, vamos a encontrar textos en Colosenses, en Efesios, que nos hablan acerca de que el hombre sigue portando esta imagen de Dios, sino que estos textos, sino que la imagen de Dios fue ensuciada a causa del pecado. O sea, el hombre aún posee la facultad de la voluntad, de la razón, del intelecto, pero tanto la voluntad, la razón, el intelecto están totalmente ensuciados por causa del pecado en Adán. Hasta ahora estamos hablando de Adán. Adán en ese momento, todas sus facultades espirituales, todo su cuerpo físico fue afectado por causa, todo lo que es él fue afectado por causa del pecado. Por eso, de ahí que entendemos que el Adán, que estaba caminando con Dios, en el Génesis capítulo 2 y capítulo 1 como se nota, perdón, sí, capítulo 1 cuando da el mandato cultural, versículo 18, del 27 al 28, luego, eh, y cuando Dios dialoga con Adán, lo vemos posteriormente en Génesis capítulo 3, escondiéndose de Dios, cuando le dice, eh, dame un segundo, versículo, eh, versículo 8, Génesis 3 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, eh, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, como si verdaderamente el hombre
y la mujer, Adán y Eva, pensasen que podían escapar de la presencia del Señor. Así de estúpido volvió el pecado al hombre. O sea, ahí tenemos la evidencia concreta de que verdaderamente el pecado afectó todas las facultades del alma. ¿Ya? Y, y aquí, esto lo quiero comentar porque hay quienes dicen que cuando Dios prometió que iba a morir Adán, no murió. Esa es una interpretación horrible. Adán sí murió, y murió en dos aspectos, como les comento. Ahora, eh, vamos a ver ahora, brevemente, cuáles son las implicancias que Adán haya muerto. Porque recordemos que Dios había concertado un pacto, de acuerdo a lo que nos decía Oseas 6:7. Este pacto basado en el mandato de todo árbol podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que el de él comieses ciertamente morirás. Pero la pregunta es, ¿podemos inferir a partir de la escritura que este pacto estaba solo concertado con Adán? ¿O será que la escritura nos presenta que en Adán estaban representada toda la humanidad? Esto es una buena pregunta. Y porque vamos a darnos cuenta en el relato de las cartas de Pablo, y no solamente Pablo, pero vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, atención, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué hombre? Por Adán, y por el pecado pasó, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted dirá, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué tengo que ver yo con Adán si yo no estaba en el huerto del Edén? ¿Por qué Dios me está diciendo que el pecado de Adán pasa a todos los hombres? Y esto, estimados amigos, se llama representación federal. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios estableció el pacto con Adán, este mandato de obediencia, y habiéndolo facultado, teniendo la ley de Dios, como lo dice Romanos capítulo 2, versículos del 16 al 17, la ley de Dios impresa en su conciencia, él sabía lo que era bueno y lo que era malo, y él libremente desobedeció a Dios. Y ahí, haciendo uso de su facultad, de su voluntad, de su libre albedrío, pecó. Y al pecar, co- nos- la Biblia parece presentarnos que todos nosotros pecamos con Adán. ¿Y cómo debemos entender esto? Y mire cómo lo debemos entender. Lo debemos entender no como que Adán pecó por nosotros solamente, sino que tenemos que entenderlo como que todos nosotros, todos los que están acá conectados, cada uno de ustedes, piensen en sus familiares, piensen no sé, el personaje que vive en Etiopía, en una tribu de Etiopía, eh, todos ellos también, incluso aquellos que nunca han escuchado el nombre de Dios, o sea, el nombre de Cristo, o aquellos que nunca han tenido una Biblia, todos los seres humanos, es como que si todos nosotros hubiésemos estado con Adán y hubiésemos desobedecido juntamente con Adán. Eso es representación. Y eso es lo que nos está presentando el texto. Nos está diciendo que las condiciones del pacto involucraban que Adán fuera el representante de la raza humana. Y usted dirá, eso es injusto. Y aquí yo quiero usar una analogía que siempre utilizo, ¿no? Nunca he evaluado si es muy buena o es mala. La del estudiante es buena o mala, más o menos. Ya. Pero voy a utilizar una analogía para explicar acerca de este concepto, si es justo o injusto. ¿Ya? Yo soy profesor. Bueno, los que me conocen saben que soy profe. Imagínense que todos ustedes son mis alumnos, ¿ya? Este ejemplo es muy absurdo, o sea, muy, muy malo, pero trata de ilustrar un poco el asunto, ¿ya? Así que perdóneme los problemas teológicos que puede, los cruces teológicos que pueda generar, ¿ya?
Imagínense que ustedes son mis alumnos, ¿ya? Y yo les digo, ¿saben qué? Les voy a hacer una prueba. Y la prueba consiste en esto, en esto, en esto, en esto. Y ustedes me dicen, este viejo barbón, ¿qué me va a hacer una prueba? Van a ser probados, si cumplen o no cumplen. Y ustedes no me creen. Hasta que un día, el día menos pensado, como dice Carlos Pinto, aparezco yo y digo, ya, saquen lápiz y goma de borrar porque vamos a hacer pruebas. Y ustedes me dicen, no, vamos a hacer pruebas. Entonces yo les digo, ya, pero podemos hacer un acuerdo. Y yo establezco la siguiente condición. Ustedes, le voy a hacer la prueba a uno de ustedes y la nota que se saque él se la van a sacar todos. Obviamente no van a escoger a, a Claudio Reyes porque el más porro, el más deficiente. Van a escoger al más Mateo del curso, ¿cierto? Al más acabado intelectualmente. Entonces escogen al mejor alumno del curso. Pero sucede, y entonces la nota que se saque él se la van a sacar todos. Bueno, él rinde la prueba y la rinde con esmero. ¿Y qué creen? En Chile la escala es hasta el 7, ¿vale? No está el 10. Pero no se saca ni siquiera un 7, ni un 4, ni un 3. Se saca un 0. Fracasó, totalmente. Y ahora le digo, la nota que se sacó él, se la van a sacar todos ustedes. Ese fue el acuerdo. Bueno, esto es una mala representación, pero es un acercamiento acerca de lo que involucra una representación federal. Y este concepto nosotros lo empleamos en el día a día. Nosotros tenemos representantes federales, de tal modo que el presidente de la República de Chile, si toma una mala decisión, se puede ir a una guerra con el presidente de Argentina, porque él nos representa y si él se va a la guerra, nosotros nos vamos a la guerra. O sea, vivimos constantemente bajo un concepto de representaciones federales y acá lo tenemos presente. Y el texto nos dice claramente, todos ustedes fueron representados en Adán y es como si todos ustedes verdaderamente hubiesen pecado con Adán. Y acá el texto nos dice, ¿y qué pasó ahí? Heredamos la muerte y el pecado. Por lo tanto, estimados amigos, todos ustedes no nacieron buenos, nacieron totalmente arruinados por causa del pecado. Ningún bebé nace en este mundo libre de pecado. Todos nacemos con el pecado original, como le llamaba la iglesia. Eh, o sea, piensen en ese bebé chiquitito, recién nacido, pequeño, precioso. El Salmo 51.5 nos dice de ese bebé lo siguiente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58.5, perdón, Salmo 58.3, si no me equivoco. Dame un segundo. Dice lo siguiente. Salmo 58.3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. La Biblia nos da cuenta de que todos hemos nacido en pecado y el texto de Romanos 5.12 es categórico. Todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Es decir, desde que nacemos, nunca hemos hecho nada bueno delante de Dios, sino que solamente hemos pecado una y otra vez groseramente de distintas maneras hasta que Dios nos rescate. Y todas nuestras facultades quedaron totalmente ensuciadas por causa del pecado. O sea, es verdad, el hombre tiene un concepto acerca de Dios, pero en vez de adorar al Dios verdadero a causa del pecado, adora a ídolos. El hombre tiene una inclinación a amar, pero su amor es un amor egoísta. El hombre tiene una facultad sentimental, pero sus sentimientos son corrompidos, nos dice la Escritura, en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Romanos 1 del 18 al 32, y no lo voy a leer para no extenderme más, pero me encantaría leerlo si tuviese el tiempo. Narra exactamente en una lista bien concisa cómo es la imagen que Dios tiene del hombre a causa del pecado. Y en Romanos 1 del 18 al 32, solamente la lista dice, o déjeme leerlo,
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En vez de adorar al Creador, comenzaron a adorar a la creación, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Y miren la lista que termina en el versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, eh, necios, desleales, eh, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Este es el currículum de todo hombre. Por eso Romanos capítulo 3 versículo del 10 citando el Salmo 14 comenta, como está escrito, no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este sentido, y en este punto, la Iglesia Católica Romana comenta en el Catecismo Católico y en el Concilio de Trento de 1545, que, que el pecado original se borra con el sacramento del bautismo. Y por eso es que tú, siendo católico romano, tú eres salvo por participación, por participar en el sacramento. Es decir, Dios quita el pecado original, este culpa y esta muerte, por medio del sacramento. Por tanto, todos aquellos que fueron bautizados, cree la Iglesia de Roma, han sido librados de esta corrupción radical y de tal modo que son facultados para poder lograr la justificación mediante la participación en los otros sacramentos. La Iglesia evangélica en general tiene un concepto semipelagiano que piensa eh, que el hombre nace, los niños nacen buenos, o que si, o que si son una especie de angelitos de Dios, y que, y es una idea casi peor humanista, al estilo Rousseau, que pensaban que los hombres nacían buenos, pero la sociedad los corrompe. Entonces yo te pregunto a ustedes que están escuchando, ¿cuál es el concepto en cuanto al pecado original que se entiende en sus iglesias? Porque esto es importante con el Evangelio. Esto tiene mucha relevancia en torno al Evangelio. Los mormones, en su libro del Mormón, en la parte de los párrafos atrás, dicen, niegan que el hombre tenga presente el pecado original. Nosotros somos aquellos que sostenemos, abrazando la ortodoxia histórica, que el pecado original vive en todos aquellos que no han sido salvados. Y no solamente eso, sino que los estragos de ese pecado original causan que el hombre esté totalmente inhabilitado, incapacitado para hacer cualquier bien que sirva para su salvación. Y para ir terminando, pasamos al último punto, que es el hecho de que eh, la base bíblica de esta depravación.
Por cierto, cuando nosotros hablamos de depravación, la palabra depravación o corrupción radical, viene el término adoquimos, que es un término que se emplea en Romanos 1:28 y que hace alusión a que es que no resiste la prueba. En pocas palabras, decir que el hombre está depravado significa que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. Denota el hecho de su carencia de mérito ante los ojos de Dios. Y este fracaso es el fracaso de todos los hombres. Mientras que hay algunos hombres que piensan que en su estado de pecado pueden buscar a Dios, Dios es claro diciendo en Romanos capítulo 3 verso 12, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Versículo 11. Y de ahí que tienen sentido para nosotros las palabras de Isaías 1, del 4 al 6, cuando nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, tornándose atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Y dice una declaración preciosa. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, vendadas ni suavizadas con aceite. Como lo dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo 15, del 19 al 20, porque el corazón de los porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, muerte, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Todas estas cosas contaminan al hombre. Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Colosenses 1:21, y vosotros también eran en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra carne, en nuestra mente, haciendo las malas obras. Entonces, y esto nos lleva al último punto, y con esto termino, que es el concepto de la inhabilidad. El hombre, bajo estos términos, porque estos son los términos que la Biblia describe al hombre, no lo describe como un ser poderoso, sino como un hombre incapaz, inútil. Eh, Decimos que la inhabilidad es el hecho de que el hombre tiene cautiva la voluntad por causa del pecado y por lo tanto está incapacitado total y radicalmente de elegir el bien que agrada a Dios y por ende está imposibilitado de elegir a Dios y solamente, y atención con esto, solo puede elegir entre distintas formas de expresar su depravación. Puede elegir distintas formas de pecar. Voy a la base bíblica y hasta ahí no llego porque eh, vamos a continuar la próxima semana, pero el hombre está inhabilitado y no puede cambiar su estado por sí mismo. Mientras que las cárceles, mientras que los centros penitenciarios hoy día han cambiado su nombre de ser centro de castigo a ser centros de rehabilitación, sosteniendo la idea mundana y pagana, humanista, de que el hombre podría reformarse a sí mismo. Yo trabajo en la educación y la educación es humanista y piensa que mediante el conocimiento el hombre se va a ilustrar hasta tal punto que va a cambiar su sociedad. Todas esas ideas atentan contra el Evangelio que nos dicen que el hombre en su estado caído solo va a reproducir más y más pecado. Y lo vamos a ver, y me gustaría compartirlo la próxima semana con Lutero. Lutero va a comentar acerca de esto muy perfectamente y me gusta su comentario. Entonces, vamos a la base bíblica de que estamos inhabilitados. Jeremías 13:23, un texto muy famoso en este aspecto. Mudará el negro su color de piel y el leopardo quitará sus manchas. La respuesta es no. Si también vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Eh, por lo tanto, cierro con esto porque no voy a avanzar más, excepto un texto bíblico eh, para no quitarle más tiempo a ustedes. Eh, por tanto, tiene sentido lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo del 18 al 19 donde nos dice lo siguiente.
Así que por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué menciono esto para terminar? Porque en Cristo, como lo vamos a ver más adelante, nosotros también tenemos un concepto de representación vicaria, un concepto de representación federal, en la cual Cristo, por medio de su obra, que ya lo vamos a explicar, ha de representar en todos los aspectos a todos aquellos a quienes ha de salvar. Así como Adán nos representó para muerte, vamos a ver que Cristo nos va a representar para vida. Eh, Solamente para terminar, un texto bíblico, Isaías 64. La descripción del texto es que Dios mira a los hombres para ver si alguno hace el bien y termina concluyendo lo siguiente. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sabes lo que es trapo de inmundicia en el contexto? Es los paños menstruales que usaban las mujeres o son las vendas con las cuales se cubrían las llagas de la lepra. Dice el texto, todas nuestras justicias para Dios en nuestro estado caído son como trapos de inmundicia. Es como tomar esta vestimenta que tapaba la pudrición de la lepra y decirle, Señor, mira, acá están mis buenas obras. Eso es lo que nos dice el texto. Amén. Espero que haya Dios bendecido sus vidas con esta exposición acerca de la pregunta. Les recomiendo, y lo voy a proyectar solamente, con eso acabo. Ya no quito más tiempo. Mire, recordemos las preguntas. Creo que se respondieron completamente. ¿Creo Dios a la gente tan mala y perversa? No, Dios los creó buenos a su propia imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad para que verdaderamente conocieran a su Creador, lo amaran de todo corazón y vivieran con Él felicidad eterna para alabarle y glorificarle. ¿De dónde proviene esta naturaleza humana corrompida? Proviene de la caída, de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Esta caída ha envenenado de tal manera nuestra naturaleza que todos somos concebidos y eh, nacidos con, en una condición pecaminosa, que hablamos de, del pecado original. Pero ¿están tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer ningún bien e inclinado a todo mal? Sí, al menos que seamos renacidos por el Espíritu. Así que eso les recomiendo a los que les interese revisar el capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster acerca de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Tiene, si no me equivoco, son 6 párrafos. Sí, 6 párrafos que son bien buenos y van acompañados con textos bíblicos y les va a servir de mucho. Eso es todo, estimados, y damos lugar a las preguntas, comentarios. Adelante. Pueden desmutear sus micrófonos y preguntar. No, no te lo ¿Sí? A ver. no, No, nadie levantó la manito. no sé. No, parece que no hay pregunta. Ah, dice que Paola Orellana. Adelante, Paola. Eh, perdón, no quiero hacer demorar mucho a los demás. Una pregunta cortita, porque siempre he tenido como esa duda porque he escuchado como varias versiones de lo que muchos entienden por esta Imago Dei. E incluso he llegado a escuchar el absurdo que muchos creen que eso significa que nosotros vamos a ser igual a Dios eventualmente. Entonces, ¿cómo se podría finalmente conceptualizar esta imagen y semejanza como la capacidad de conocer a Dios? ¿Así? Como que Dios nos ha facultado valga la redundancia, de las facultades que nos permiten conocer a Dios. Eh, y esa definición ya nos separa de los animales, porque, y no estoy bromeando, de verdad nos separan de los animales porque nosotros fuimos constituidos seres racionales.
con facultades intelectuales, con facultades emocionales, con facultades, y no solamente con atributos que nos fueron comunicados, ¿ya? Por tanto, creo yo que al menos Alexander Hodge, que lo define así en su comentario a la Confesión de Fe de Westminster, y lo define como una facultad relacional. Ok, perfecto, gracias. Sí, acá hay una La pregunta, pregunta de Fernando. dice, su duda es sobre la dicotomía del hombre, entonces es cuerpo y alma. ¿Es espíritu lo mismo que el alma? Sí, sí, es lo mismo. Eh, son reiteraciones de, de una misma naturaleza. Y que a veces incluso, de hecho, si quieres te puedo enviar después los textos bíblicos, se utilizan de manera intercambiable. A veces se utiliza para designar la separación, la muerte, como que el espíritu del hombre, eh, el espíritu del hombre fue a condenación, y a veces se utiliza el alma fue a condenación. Entonces son términos que se utilizan de manera intercambiable. Por eso no sean tricotómicos para que no sean gnósticos. Una No sé si consulta alguien... sobre el Sí, adelante. bautismo de infante. Bueno, yo tengo una postura ahí, bueno, que nací en el tema de los bautistas, un tema de que tenemos el pecado original, pero la conciencia de ese pecado va a ser cuando ya tengamos una edad en la cual tengamos conocimiento de ello. No sé, la postura reformada es como distinta y le da como otro enfoque al bautismo y como que le da más importancia. No sé si voy a aclarar un poquito eso también. O sea, parto del que el presupuesto es equivocado. Nosotros no tenemos una concepción de un bautismo regeneracional. eh, y aunque no voy a desarrollar el tema del bautismo infante, más adelante el mismo catecismo lo va a hacer, ¿ya? Eh, nosotros sí entendemos que todo niño nace con pecado, y por tanto, y al nacer en pecado, solamente que no tiene la forma material no tiene la forma de materializar ese pecado. En pocas palabras, muchos niños, al no saber hablar, no tienen la facultad de poder insultar a su pobre madre cuando no les da los caprichos que ellos quieren. Yo como profesor he visto niños literalmente maltratando animales, niños pequeños, manipulando a su mamá a través del llanto. Y esto es una realidad. Yo sé que incluso pensamos de que no es así, pero es una realidad. Es una realidad. Eh, por más que no tenga un concepto acerca de la culpa, eh, la tiene. O sea, no lo tiene, no tiene desarrollado a lo mejor la conciencia acerca de ese pecado, pero créanme que un niño chico sabe que está, en parte, aun cuando no tiene sus facultades mentales desarrolladas, sabe en cierta manera que ahí está manipulando. Eh, como, de verdad, manipulan intencionalmente, incluso con el llanto, un bebé. No es que le asigne un nivel de comprensión intelectual al niño respecto al pecado que está cometiendo, pero de verdad que son conscientes de su pecado en parte. Eh, Daniel, Gracias, hermano. Sí, solo quería complementar la respuesta, si me lo permites, a la pregunta que sí, hacía el dale. hermano. Em, tenemos que entender que la culpabilidad de, en este caso, un infante, un bebé, no depende de su nivel de conciencia. De hecho, hay una realidad que para nosotros es muy triste, es dura, pero que ciertamente a los ojos de Dios es absolutamente justa, y es que los bebés mueren. Y eso implica que ellos son castigados por la muerte física, y por ende ellos son culpables porque están recibiendo la pena, una de las penas del pecado, que es la muerte. Entonces, independientemente de su nivel de conciencia, ellos
son culpables. Alguien podría decir, pero aún no cometen ningún pecado, pero ya el hecho de que tengan en su cuenta el pecado de Adán es suficiente para hacerlos merecederos de la condenación eterna. Y lo que argumentaba Claudio es muy importante, y es que por este esquema de pacto que hace el Señor, todos y cada uno de los seres humanos, desde su concepción, ellos, es anotada en su cuenta el pecado de Adán. Se les es imputado el pecado de Adán. Son culpables de lo que Adán hizo. Y en consecuencia, en castigo de ello, entonces reciben muerte espiritual como Adán la recibió después de la culpa, reciben muerte física y así enferman y fallecen, y también reciben muerte eterna si es que el Espíritu del Señor no los regenera. Entonces es importante recalcar eso, y es la pecaminosidad de los bebés, incluso antes siquiera de que tengan conciencia para pecar, porque son pecadores en Adán. Por ende, no existe un lapsus de la existencia de un ser humano donde él no sea culpable. Eso no existe ese lapso de tiempo. Y bueno, conectándolo un poco con el tema del bautismo, por eso es que es tan precioso comunicarle que a pesar de su condición de culpabilidad, de pecaminosidad, de condenación, el Señor ofrece su santo pacto comunicándoles su evangelio a través del bautismo. Sí, con eso, por cierto, no queremos decir que todos los niños que mueren se pierdan ni nada de eso, eso. De hecho, escapa del tema que hemos de desarrollar. Pero agradecemos por la pregunta. Y bueno, no viendo, creo yo, más preguntas, le agradezco por habernos acompañado y espero en Dios que Dios utilice esta palabra para beneficiar sus vidas. Ah, perdón, había una manita levantada. Jenny Chávez, ¿quiere comentar algo? No. No, hermano, no. Gracias, disculpe. Suena triste, Jenny. Se le escucha triste. Esteban Romero, ¿quería comentar algo? Perfecto. Ah, sí, dice que sí. Ah, vale. Bueno, estimados, acompáñenme por favor para terminar con esta oración. Señor, te agradecemos por esta instancia en la cual hemos hablado acerca de las implicancias del pecado, Señor. Gracias por comunicarnos tu precioso evangelio y te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú obres en los corazones de aquellos a quienes tú has de salvar, Dios. Te agradecemos por todo y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bonita noche y que Dios les bendiga. Cuídense.